Tech Sounds presenta Con su permiso. Con su permiso, soy Beata Boina y hoy vamos a hablar sobre el proceso electoral en México a pocos días de que mexicanos y mexicanas acudan a las urnas para votar en elecciones presidenciales, parlamentarias, estatales y locales. Esto que siempre les decimos que los jóvenes, las y los jóvenes son el futuro, pues no, son el presente, están eligiendo una presidencia por los próximos 6 años. Respecto a esto de las distintas alianzas, ¿cómo se divide eso? Cuando surge la situación de que se anule un voto, está conectado con ese tema de que marquemos mal o marquemos de forma incorrecta. Me acompaña hoy Alejandro Díaz, profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, y juntos vamos a hablar con nuestra invitada de hoy, Carla Humphrey, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, institución clave sin ninguna duda para llevar a cabo elecciones en México. Y para comenzar, mi primera pregunta va hacia ti, Carla, consejera. ¿Está preparado México para este domingo 2 de julio? Sin duda, el INE está preparado, México está preparado, tenemos un proceso electoral, lo decimos con frecuencia, siempre en cada proceso electoral, el más grande de la historia, pero así es, va creciendo el padrón electoral cada vez. Ahora, pues el padrón llegó a más de 100 millones de personas, el listado nominal a 98 millones, un poco más, 98.4, con por primera vez 4 distintos listados nominales de electores. El listado nominal para el voto anticipado, el listado nominal de voto en prisión preventiva, el listado nominal de personas mexicanas residentes en el extranjero. Y bueno, también es la elección más grande de la historia porque son más de 20,000 cargos de elección popular, 20,708 cargos de elección popular. Y además porque es la primera vez que son concurrentes las elecciones en todas las entidades federativas. En todo el país vamos a tener elecciones el próximo 2 de junio. En 31 estados van a elegir congresos locales o elegiremos congresos locales, además de 9 gubernaturas, 8 más la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. A nivel federal, 3 elecciones, la presidencia de la República y pues la, digamos, reconfiguración del Congreso de la Unión, el Senado y la Cámara de Diputaciones. El Senado por primera vez habrá elección consecutiva, así le gusta que le llamen a las y los legisladores, o reelección, ¿no? Como queramos llamarle, la segunda vez que habrá reelección en la Cámara de Diputaciones. Estas son las 3 elecciones federales. Y bueno, la primera vez además que está a nivel de una elección presidencial, pues el marco constitucional que conocemos como paridad en todo, que obliga a que el 50% de las candidaturas sea solo un piso, no un techo, y que además habla ya de la integración de los órganos, de los resultados, no solamente de la postulación. La postulación sí es una vía para tener más mujeres en esos cargos, pero luego los resultados no necesariamente se traducían en que hubiera paridad en la integración de estos órganos. Como INE ahora tenemos registros para, bueno, presidencia, como sabemos, es la primera vez que tenemos más mujeres que hombres contendiendo, 2 mujeres y un hombre. Y a nivel de senadurías y de diputaciones, tanto de propietarias como de suplentes, tenemos más del 57% de mujeres registradas, es decir, que los partidos políticos no se quedaron con ese 50%, fueron más allá, llegaron a este 57%. Tenemos por primera vez esta revisión que llamamos la 8 de 8 contra la violencia de género, que es una reforma constitucional que se publicó el año pasado, el 29 de mayo, al artículo 38, fracción séptima, se adicionó esta, para que cualquier persona que tuviera una sentencia firme por cualquiera de esos 8 delitos, principalmente todos violencia de género, y particularmente violencia política en razón de género en cualquiera de sus modalidades, no pudiera contender a un cargo de elección popular, o bien tampoco pudiera, que es importante, ser nombrado o designado a ninguna función pública. Así que en este momento, digamos, es
un tema de las autoridades electorales, revisar que ninguna persona esté en estos supuestos, pero también sería de cualquier autoridad cuando esté designando a cualquier persona, pues tener esta información a la mano para ver que no se esté en ninguno de los supuestos de esta ahora primero 3 de 3 contra la violencia y ahora 8 de 8. Así que pues tenemos muchas novedades en el proceso electoral, 3 formas de votación desde el extranjero, que pues las y los mexicanos en el país pues solamente podemos votar pues desde nuestra casilla, acudiendo a la casilla que está en nuestra sección electoral, a menos que sea un voto anticipado, pero pues las y los mexicanos en el extranjero pueden votar por la vía postal, como lo están haciendo en este momento, vía electrónica por internet, desde el 18 de mayo y hasta el 2 de junio, y por primera vez para una elección presidencial y del Congreso de la Unión, presencial en 23 consulados, 20 en Estados Unidos, uno en Madrid, uno en París y uno en Montreal, en el que las personas que se registraron para votar presencialmente tienen, por llamarlo así, ya una boleta electrónica reservada con la cual van a poder ir a votar, pero además establecimos que habrá 1,500 boletas electrónicas para las personas mexicanas y mexicanos con credencial para votar vigente, expedida en México o en el extranjero, para que puedan acudir a estas 23 sedes consulares a emitir su voto. Ahora bien, Carla, si quieres después regresamos al tema también del voto en el extranjero, pero primero, dado que el padrón electoral es tan extenso, casi 100 millones de personas, me imagino que un grupo muy relevante en este contexto son los jóvenes, las jóvenes que por primera vez van a votar. En ese sentido, a ver si nos puedes explicar un poco cómo va a ser la jornada electoral, o sea, desde A hasta Z, podríamos decir con lo básico, porque algunas pues van a votar por primera vez y es importante para que pues sepan pues qué hacer, dónde acudir, cómo ejercer ese derecho a votar. Bueno, claro, es muy importante lo que mencionas porque además hay que promover el voto de las y los jóvenes. Es el sector desafortunadamente que menos vota, de 19 a 29 años. Esperemos que en esta elección no sea el caso. Tenemos casi el 26% del padrón electoral integrado por personas jóvenes, así que es muy importante su Una cuarta participación. parte, podríamos decir, una cuarta parte del padrón lo constituyen jóvenes. Y como yo les digo siempre, esto que siempre les decimos que los jóvenes, las y los jóvenes son el futuro, pues no, son el presente. Están eligiendo una presidencia por los próximos 6 años, un senador o senadora que se puede reelegir hasta en 2 ocasiones, que son 12 años, un diputado o diputada que igual lo puede hacer 4 veces, otros 12 años, y, en fin. Entonces, en esos años, si pensamos, pues hoy quien esté empezando a estudiar, pues en esos años ya habrá acabado la carrera, quizá ya está en un posgrado, ya esté en un trabajo, ya cambió de domicilio, ya pues a lo mejor está empezando una familia, no lo sé, pero este tema de que son el futuro, pues son decisiones que obviamente les toca tomar porque pues tienen que ver con su futuro cercano. En ese sentido, bueno, primer lugar, Carla, ubícate. y no sé si tienen ustedes quizás los datos sobre cuál tradicionalmente es la participación de jóvenes, digamos, en las elecciones. ¿Qué tan, digamos, diferente es de participación habitual? O sea, en porcentajes, no sé si es 20% que participan normalmente en elecciones de digamos, padrón tan grande. El porcentaje lo trae, no lo tengo a la mano ahorita, pero sí sabemos que por 5 elecciones federales que hemos medido, este sector de 19 a 29 años es el sector que menos vota. De 18 no, es curioso. 18 yo creo que porque tienen su primera credencial, tienen a lo mejor curiosidad de, pues, qué pasa, qué es esto de la elección, cómo voy a ir a votar, etcétera, van y votan. De 18 no, es de 19 a 29, que quizá están más, pues, pues en sus temas laborales, quizá en los temas en la universidad, etcétera, que no están tan inmiscuidos en estos temas y creen que son cosas que no les afecta. Ya cuando empiezan a ver que tiene pues un peso en las decisiones que toman respecto a su futuro laboral o a lo mejor familiar, etcétera, es cuando regresan a decir, claro, sí tengo que votar, sí es importante, sí me toca, sí me involucra o sí me puede perjudicar, ¿no? Si no voto. Entonces, sí sabemos que del grupo de personas son los que en estos 5 últimas elecciones federales sí hemos medido que son las personas que menos votan. A ver, si hablamos de que la última elección federal presidencial en la que más se votó fue en la de 1994, de Ernesto Zedillo,
77%, y veníamos pues de este tema, pues del ejército zapatista, de un México, digamos, convulso, pues una crisis económica, pues también pues un candidato presidencial pues que ya no fue, en fin, una serie de cosas. Ahí fue al 77% la votación. Todas las demás elecciones a partir de ahí nos quedamos en los rangos de 63 al 64% de votación. Entonces, pues es importante llamar a todas las personas a votar. Primer paso para votar, bueno, pues obviamente ya superamos el tema de la credencialización, ya tenemos toda nuestra credencial vigente. Y pues hay que ver dónde va a estar instalada nuestra casilla. Aquí el INE ha dispuesto de mecanismos. Hay uno muy importante que se llama ubicatucasilla.ine.mx. Tenemos un chatbot también que se llama Inés en WhatsApp, que pues todas las preguntas que tengan también se las contesta. Ahí hay que poner la sección electoral que viene en tu propia credencial para saber dónde va a estar ubicada tu casilla. Muy importante, cada casilla solamente tiene 750 boletas electorales. Eso dice la norma. ¿Por qué? Pues para que no estemos todos y todas haciendo una fila interminable para ejercer nuestro voto, pues se divide. Aquí tenemos en México el tema de que queremos que nuestras casillas estén cerca de nuestros domicilios, ¿no? Que sea muy fácil ir a votar, que nos quede cerca. Y obviamente para una cadena de custodia y una legitimidad, que sean nuestras vecinas y nuestros vecinos quienes formen estas mesas directivas de casilla. Ellos y ellas son la autoridad en la casilla ese día. Así que iremos, habrá solamente 750 boletas electorales. Si abrimos este sitio, Ubica tu Casilla, vamos a ver la casilla, se llama básica, y luego hay las contiguas que necesitemos. Una sección electoral puede tener hasta 3,000 electores. Entonces, si hay más de 750, vamos abriendo casillas contiguas, y así le ponemos básica 1, contigua 1, 2, 3, así las vamos nombrando. Y por tanto, porque me han preguntado, es que no sé cuál es mi casilla porque ya ingresé en mi sección y me salen 3 ubicaciones. Por favor, ahí denle clic a las 3. Están separadas muy simple por la letra inicial del apellido paterno. Entonces va a decir ahí, a ver, la básica, igual por el número hasta 750, va a llegar en una casilla a lo mejor de la A a la H, y en otra va a llegar de la A a la M, en fin. Pero ahí si le dan doble clic a cada una, les va a aparecer hasta qué letra, o sea, hasta qué letra inicial del apellido paterno va a estar y cuál va a ser su casilla. Normalmente lo que hacemos, si se dan las condiciones en el mismo espacio, es que todas las casillas las ponemos en un mismo espacio para que la gente acuda solamente a un domicilio. Pero pues si a lo mejor es una escuela muy chiquita, si a lo mejor es un domicilio privado, en fin, cambian las condiciones, pues entonces tenemos que buscar una ubicación muy cerca de esta para que se pueda votar en una casilla contigua, que así les llamamos. Después, pues llegamos, como dije, ¿Cuál pues es el horario? ¿Cuál es el horario? Porque yo siempre las tengo... casillas, las y los funcionarios tienen que estar a las 7, porque pues tienen que empezar el armado de pues las urnas, empezar a sacar toda la documentación, en fin, las boletas, etcétera. La votación inicia por ley a las 8 de la mañana. El horario de votaciones es de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. Ahora que ya no tenemos cambio ¿cómo se llama? De horario, solamente tenemos la región Baja California y más con 1 hora menos. Antes teníamos 2, entonces era más complicado, pero digamos, se cierran a las 6 de la tarde las casillas. Si hay gente formada haciendo fila a las 6 de la tarde afuera de la casilla no se cierra, no es que vayan a llegar y le cierren, no, ya son las 6, adiós, y le cierran la puerta. Si hay gente formada para emitir su voto a las 6 de la tarde, pueden emitir su voto hasta que la fila se agote y hagan ejercicio del voto, se cierra esa casilla. Van a llegar las y los ciudadanos y, como dije, pues es una elección compleja porque tenemos muchos cargos que se van a elegir. Entonces, una persona le van a entregar entre 4 y 6 boletas electorales. Depende del estado en el que estés.
depende qué se vaya a elegir. Pero de entrada te van a entregar las 3 federales. Mandamos a imprimir 317 millones de boletas, más o menos un poco más de 100 por cada elección. Entonces les van a dar la de la presidencia de la República, la de su diputación, la que les toque, y la de la senaduría. Además, si están en estos estados que hay la gubernatura en juego, pues la de la gubernatura, la del Congreso local, en fin, pero entre 4 y 6 boletas les van a dar. Ahora, antes había casillas tanto locales como federales. Ahora solamente hay un modelo, así le llamamos casilla única. Solamente tienes que ir a una mesa directiva y ahí te van a dar todas tus boletas, tanto federales como locales. ¿Qué van a hacer? Llegar con su credencial de elector, la tienen que dar a la presidenta o presidente de la mesa, quien debe revisar que esté en un listado nominal de electores que tienen todas las presidentas. Esta semana, justamente desde ayer, ya llevamos el 60% distribuido de todo este material a las presidencias de las mesas directivas y van a checar que estés en el listado nominal que tienen ahí, verifican, dicen, ah, perfecto, es Carla, pasan la credencial, se quedan con nuestra credencial, mientras nos van dando las boletas por los cargos que vamos a votar, pasaremos a una mampara en la que, y es muy importante, en la soledad, sin ninguna presión, no debe haber ningún tipo de coacción. Nadie nos puede obligar a votar por nadie. Eso es un delito y hay que denunciarlo. Aquí hay que ser muy claros. Cualquier tipo de dádiva, cualquier tipo de contraprestación es un delito. Vota por tal y te voy a dar tal, o si no votas por tal, te voy a quitar el programa social tal. Eso es un delito y creo que como mexicanas y mexicanos no podemos permitir que se nos obligue a sacarle foto a un voto, a que nos den un talón, un número, etcétera. Incluso ha habido muchas iniciativas porque prohibiéramos el uso de celulares en casillas, pero bueno, a ver, es un tema incluso de accesibilidad para algunas personas. ¿Qué pasa si alguien sí mete el celular a la mampara? En fin, ¿no? Estarán en la mampara con estas boletas. Importante, el INE no da plumas, porque creo que todas y todos hemos visto un famosísimo video que pasan y con unos cerillos y se borra la tinta del INE. El INE no da plumas, nunca hemos dado plumas. Ese video es falso absolutamente. Hay un crayón ahí que se hace precisamente un crayón para todas las entidades federativas. Hay unas con frío, con calor, con lluvia, digamos, resiste todos estos cambios climáticos. Si no quieren usar un crayón, lleven su pluma, la que ustedes quieran. Con esa, voten. Van a tener que marcar. Normalmente nosotros decimos, marquen con una X el partido de su preferencia. Aquí muy importante, hay contextos en que hay partidos que están coaligados, que van en coalición. Por eso veremos, por ejemplo, en la boleta presidencial, que se repiten 2 nombres 3 veces. Yo creo que, Carla, eso yo creo que es muy relevante lo que estás comentando y sé que Alejandro por ahí tenía como algunas dudas al respecto, para que nos expliques precisamente bien. Alejandro, a ver. Sí, muchas gracias, consejera, muy amable por dedicar tu tiempo, que es tan escaso en estos días, a esta entrevista. Te agradecemos mucho, muy bienvenida. Muy rápido, respecto a esto de las distintas alianzas, voto por un cuadrito, se le va a la candidata o candidato y al partido. Voto por 2 cuadritos de los que están juntos, que sí estén aliados, pues. ¿Cómo se divide eso? A ver, es importante aquí, siempre me dicen, ¿y cómo sé si van o no aliados? Muy importante, muy fácil. Si aparece el mismo nombre, van en coalición. O sea, si estamos votando por 2 nombres y votamos por Carla y por Alejandro, pues evidentemente, pues si yo soy funcionaria de casilla, pues no tengo claro por quién votaron, si por Carla o por Alejandro. Si votan 2 veces por Carla o 3, porque aparecen 2 o 3 veces mi nombre o 2 o 3 veces el de Alejandro, eso quiere decir que van en una coalición. El voto es igualmente válido para la candidata o el candidato si se vota por una de las opciones que la postule, por 2 o por 3, por todas las que las postule, es igualmente válido ese voto para la candidatura. Lo que cambia es a quién le vamos a dar como partido político ese voto. Entonces me preguntaba Alejandro,
¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso en el que yo vote por una candidato o candidato y por 2 partidos y no 3? Pues ese voto se divide, la fuerza electoral se divide entre esos 2 partidos. ¿Qué quiero decir? ¿Por qué es importante? Porque esto tiene que ver con el reparto, por ejemplo, de financiamiento público, de escaños vía representación proporcional y eventualmente con saber si un partido mantiene o no su registro como partido político. Ese umbral de 3% de votación. Por eso es importante que si sabemos que el voto se lo queremos dar solo a un partido, bueno, pues marquemos Alejandro una vez y solo con un partido. Si tenemos duda, creemos que los partidos de esa alianza estamos de acuerdo con todos esos partidos y les queremos dar fuerza, pues podemos votar por los 3. Eso implica la fuerza electoral que va a tener cada partido, que tiene distintas implicaciones legales. Las 2 más importantes: reparto de escaños vía representación proporcional, el umbral de representación para ver si mantienen o no el registro, y diría ya un tercero tiene que ver con distintos repartos respecto de las prerrogativas que tienen: radio y televisión, financiamiento público, financiamiento en campaña, en fin, otras cosas que tienen que ver con sus prerrogativas. Pero esos son las 2 principales consecuencias de votar por el mismo nombre, por solo un partido o por más partidos que estén postulando a la misma persona. En ese contexto, quizás también, ¿cuándo surge la situación de que se anule un voto? ¿Está conectado con ese tema de que marquemos mal o marquemos de forma incorrecta? ¿Cuál es esa situación? A ver, el tema muy importante es que se tiene que tener clara cuál es la intención de voto del o el ciudadano. No importa, o sea, a ver, siempre decimos que un tache, pero si pones una palomita, si pones una carita feliz, si pones, o sea, el chiste es que sepamos que estás votando por alguien en concreto, que se sepa cuál. Si yo tacho toda la boleta, pues evidentemente estoy anulando mi voto. Si le pongo una marca y cruzo toda la boleta, estoy anulando mi voto. Si la dejo en blanco, estoy anulando mi voto. Si marco una opción de 2 candidaturas que no estén postuladas por una coalición, Carla y Alejandro, y vamos en cual, pues, se anula el voto. Entonces, no es tanto que no te vayas a salir de la rayita y no toques el perímetro del otro cuadro. No es tanto ese tema, sino que se tenga clara la intención del voto. Vaya, si yo hago una palomita y me paso un poquito al otro recuadro, pero es claro que la palomita está en el 98% en el recuadro de un partido político, pues tengo claro cuál es el sentido del voto. No es tanto eso, sino que si hay distintas formas en que también es válido que la ciudadanía anule el voto. Yo creo que el voto, pues además de igualarnos como ciudadanos, porque tiene el mismo peso, el voto de cualquier ciudadana o ciudadano, pues la verdad es que sirve para premiar o para sancionar candidaturas, partidos políticos y todo. Yo veo poco sentido un poco anularlo, pero es una opción política, es una opción legal y hay distintas formas de anularlo. Por ejemplo, en las opciones incluso verán en la boleta que hay un espacio que dice: si usted quiere votar por un candidato no registrado, y puedes apuntar el nombre de otro candidato. También poco sentido, porque pues evidentemente pues, no va a llegar a ningún lado, pero existe. Y o en el voto electrónico, por ejemplo, en la configuración que hacemos de las boletas electrónicas, también se permite una opción de anular el voto. ¿Qué hacemos? En estas no puedes votar por Carla y por Alejandro al mismo tiempo, porque ahí te dicen, no, esta es una votación no válida, pero también hay una opción de anular tu voto, pero ya no lo anulas porque quieres, digamos, no por un error, sino porque tú has decidido que quieres anular tu voto. Entonces te dice confirmar Son la opción. conscientes, digamos, sí. En ese sentido, si tú tomas en consideración elecciones mexicanas, digamos, la anulación del voto porque ciudadanos deciden así o por errores, ¿es muy frecuente o más bien es marginal? Es un fenómeno más bien marginal, me imagino. Yo creo que ahorita ha sido más marginal, aunque sí incluso tiene un componente en cómo vamos tomando la votación válida emitida, en fin, para la asignación de escaños. Sí viene un componente en que eliminamos los votos nulos, por ejemplo. Sí, obviamente está contemplado dentro de nuestra legislación, tiene un componente y un peso específico que tenemos que eliminar a la hora de estos repartos, pero digamos que como pues, las elecciones en México se ganan por mayoría, pues el tema de anular el voto
voto, pues no lleva ni siquiera, no tiene mucho sentido, porque al final no estás provocando una segunda vuelta, ni, no, vaya, no tiene una consecuencia como tal. Aquí se gana por un voto. Así es. Alejandro, no sé si tienes más. Sí, regresando un poco a lo que va a pasar mañana a las 12 de la noche, todas las carrozas de campaña serán calabaza. ¿Qué pasa de jueves hasta domingo y a qué horas se puede empezar a hablar otra vez de resultados? A ver, sí, bueno, mañana se terminan todas las campañas electorales, entramos a estos 3 días que llamamos de veda, de reflexión electoral, muy importante para las y los ciudadanos que puedan hacer un alto y decir, a ver, ya no quiero este bombardeo de spots, de campañas, de meetings, de etcétera, quiero tomarme un tiempo para ver por quién voy a votar, si es que todavía no lo decido. Muy importante, Es miércoles, va a ser miércoles 29 de mayo para poner ahí la fecha para que todos los que a nos partir escuchen en su de las momento. 12 de la noche, el 30:01, digamos, ya nadie puede promover a absolutamente nadie en el ámbito electoral, digamos, de cara a las elecciones. ¿Qué creo que va a pasar primero? Yo animaría a las y los ciudadanos a ingresar igual en el sitio del INE, tenemos un micrositio que se llama Conóceles, candidatas y candidatos conóceles, pues para saber quiénes son, qué han hecho, cuál es su trayectoria, dónde han trabajado, en fin, para si todavía no conocemos quién se está postulando, pues para poder tomar opciones, quién se postula por una acción afirmativa, por ejemplo. Segundo, pues esta veda, pues nosotros seguimos, como bien sabes Alejandro, con distintos trabajos preparativos, estamos con visitantes extranjeros, con observadores electorales, estamos obviamente pues todavía con estos temas preps, conteos, en fin, pero pues ¿qué pasará? Primero estos 3 días de veda, después la jornada electoral, se cierran casillas a partir de las 6 de la tarde, empezarán todos nuestros sistemas, particularmente los del programa de resultados preliminares a trabajar y el de conteo rápido con esta selección de muestras, incluso el 31 haremos la selección de la muestra para los conteos rápidos, por primera vez haremos 12 conteos rápidos, es la primera vez que haremos uno para el Senado de la República, ya habremos hecho para la Cámara de Diputados, es decir, cómo queda conformada por partido político, no por nombre, no, por partido político. Haremos también las de todas las gubernaturas y la de la presidencia de la República. Aquí nosotros informaremos las elecciones federales y daremos la información a cada organismo público local electoral para que ellos hagan lo propio respecto de las gubernaturas. Habrá otros conteos rápidos que se hagan a nivel de las entidades federativas, por ejemplo, en la Ciudad de México, alcaldías, en fin. Nosotros, incluso mañana, estamos pensando en llevar a Consejo General un punto de acuerdo para modificar la hora en la que nosotros siempre salíamos con el PREP, recordarás, Alejandro, 8 de la noche, por esto de los usos horarios y el cambio de horario. Pero ahora, como solo tenemos una hora de diferencia, estamos pensando en moverlo a las 7, porque justamente si no, se van a empezar, obviamente, a salir todas estas encuestas de salida y toda esta información que al final puede o no acercarse a la información oficial, pero la única que es oficial pues es la del Instituto Nacional Electoral. Todos los que se denominan ganadores y ganadoras a las 2 de la tarde, 3, 4, 8 de la noche, pues esos son sus cuentas, ¿no? Los únicos datos oficiales son los que tiene el Instituto Nacional Electoral, que van a partir de 3 vías. La primera, los conteos rápidos que daremos a conocer ese día en cuanto tengamos, calculamos que sea entre 10:30, 11 por ahí de la noche. Obviamente hay elecciones que son mucho más fáciles porque el territorio es más pequeño, la población es más pequeña, la muestra es más pequeña, en fin, y la elección presidencial pues tardará, nosotros quisiéramos dar a conocer primero la presidencial, pero pues es en todo el país, es más compleja, en fin, pero como se vayan dando, como nuestro comité técnico asesor del conteo rápido nos vaya dando la estimación de los resultados, de la tendencia de la votación, las vamos a ir dando. Segundo, estará comenzando a alimentarse el programa de resultados preliminares. Desde las 7 de la noche estaremos alimentando para que se pueda ir también visualizando con las actas de cada una de las casillas, pues cómo se van conociendo estos resultados que son preliminares. A nivel federal, los cómputos comienzan el miércoles después de la jornada electoral, creo que es miércoles 5.
me parece, comenzaremos los cómputos, así que al final tendremos 3 instrumentos que empatan muy, muy bien. Al final, los conteos rápidos para dar certeza y transparencia el día de la jornada electoral, de las tendencias de la votación, con un intervalo de votación de confianza del 95%, después el programa de resultados preliminares y después los cómputos ya, digamos, definitivos. Así que tenemos estos 3 instrumentos para dar a conocer a la ciudadanía, a los medios de comunicación, a los partidos políticos, qué pasó el 2 de junio respecto a la emisión del voto por parte de las y los ciudadanos. Las casillas, por ejemplo, a nivel del voto de las y los mexicanos en el extranjero, cierran también 18 horas, todavía podrían entrar a emitir el voto vía electrónica, pero también cerramos 6:30 y abrimos esta bóveda digital para también hacer el recuento de estos votos. Y también en este momento hacemos el recuento del voto anticipado de las personas en estado de postración que votaron y también del voto en prisión preventiva. Hacemos la instalación de las mesas de escrutinio y cómputo y en este momento es cuando damos a conocer todo este cómputo, digamos, de estos votos recibidos por todas estas modalidades. Ahora, Carla, un tema excelente, sí, yo creo que excelente el horario, digamos, y la planificación en ese sentido, pero como nos queda poco tiempo, yo quería preguntar un detalle y Alejandro igual después para ti también la pregunta. Se ha hablado durante las últimas semanas, casi meses podríamos decir, sobre el riesgo de que no se podrán instalar todas las casillas o las casillas en todas las regiones debido a la situación de inseguridad. ¿Cuáles son las previsiones del INE al respecto? Y si tú ves, digamos, algún riesgo en cuanto a la legitimidad de los resultados en caso de que pues, no se puedan instalar casillas en todas las regiones. A ver, nosotros tenemos proyectado instalar 170,308 casillas en todo el país y nosotros haremos todo por instalarlas todas, como siempre hacemos. El INE siempre tiene porcentajes de arriba del 99 punto y tantos por ciento de instalación de casillas. Esta no será la excepción. Se tienen reuniones con las autoridades en materia de seguridad para compartir información. La seguridad, pues, no es competencia del Instituto Nacional Electoral. ¿Qué hacemos? Compartir información para que sean ellos y ellos quienes toman las decisiones correspondientes. ¿Qué compartimos? Información de las rutas para entrega de toda la documentación electoral, de dónde van nuestros CAEs, de dónde vamos a instalar las casillas, de los horarios, por supuesto, de los traslados de paquetes electorales, en fin. Entonces, nosotros aseguraremos o estamos en el entendido, para nosotros no vamos a instalar estas casillas. Hoy estamos en el entendido que el esfuerzo del INE será instalar todas y cada una de las casillas que tenemos proyectadas. A ver, en caso de que no se pueda, pues tampoco sería un porcentaje, me imagino, elevado. No, en ese caso ha habido ocasiones en que hay alguna casilla por algún problema, a lo mejor en esa sección electoral de que los habitantes no quieren elecciones porque están cambiando de sistema de uso de costumbres a sistemas de partidos o alguna problemática muy específica o muy concreta. Pues claramente son muy pocas estas casillas electorales. Los márgenes de instalación de casillas, que además pues hay que agradecerle a las y los ciudadanos, siempre ha sido arriba del 99.57%. No vemos ese riesgo de que no se instalen esas casillas y para nosotros hoy, si me preguntas hoy, ¿cuántas casillas van a dejar de instalar? Para nosotros ninguna. Haremos todo para instalar todas y si hay algún tema en concreto. Luego tenemos que a lo mejor por alguna condición en concreto de ese día se instala un poquito más tarde y entonces en vez de iniciar la votación a las 8 inicia a las 9, en fin, estamos monitoreando nosotros en sesión de Consejo General desde las 8 de la mañana lo que pasa con todas y cada una de las casillas en el país. Tenemos un sistema informático que nos va justamente proveyendo toda esta información de cómo se van instalando y qué es lo que va pasando con todas estas casillas para solventar cualquier imprevisto que se pueda tener el mismo día de la jornada electoral. Muy bien, Alejandro. No, pues solo agradecerte, consejera. Entonces, entre 8 y 10 de la mañana será el crítico, a las 11 tendrás el reporte y nos dirán si instalaron tanto porcentaje y, digamos, coloquialmente nos volvemos a ver alrededor de las 7, entonces, cuando sería alguna información de PREP, etcétera.
Estamos pensando reanudar sesión por ahí sí, empezarla a las 8, más o menos por lo que duran estos primeros informes e intervenciones, por ahí de las 11, 11:30, y después quizá reanudarla como a la 1, volver a tener receso como a las 2 de la tarde y ya ir hacia la hora del cierre de casillas, otra vez a reanudar sesión, y bueno, esperar nosotros salir con conteos rápidos pues hacia las 10, 10:30 de la noche. No queremos dar una hora porque claramente depende de a qué hora que lleguen las muestras, la cantidad de muestras que lleguen, en fin, el flujo de la información. Entonces no queremos decir sí, a las 10:15 con 32 segundos vamos a dar este resultado. No, también depende de qué vayan viendo pues las y los asesores, pero estamos previendo por ahí de las 10:30 de la noche empezar a dar estos resultados. Y bueno, puede ser factible que por el escenario, pues algunas gubernaturas, por ejemplo, puedan salir antes de tiempo, pero yo creo, antes que la presidencial, pero yo creo que lo que es esencial es que como ciudadanía tengamos esa información a la mano de que están saliendo los resultados, de que hay transparencia, hay legitimidad, se siguen los procedimientos y por eso podemos tender esas tendencias de votación el propio día de la jornada. Muchas gracias. Lo más importante es que la gente salga a votar. Y Carla, queríamos finalizar este podcast con el mensaje de parte tuyo, precisamente pues a los votantes. ¿Tú qué les compartirías a pocos días de las elecciones? Bueno, yo, para quienes estamos en la organización de las elecciones, pues es una fiesta democrática. Yo creo que eso debe ser, es un acto de civismo importantísimo, creo que es una responsabilidad ciudadana que tenemos que tomar todas y todos, el ir a votar, el decidir qué rumbo queremos darle a nuestro país. La opción, cada quien puede tomar la opción de su preferencia, creo que en eso se basa la democracia y las elecciones, en que todo sea por los cauces legales, que vayamos a votar, que resolvamos las diferencias justamente también por los causas legales, pero la importancia de tomar una decisión, de participar, de ser parte de lo que sucede en un país, me parece que es lo que debe llamarnos a todas y a todos, así tener que participar, así movernos, así ubicar desde ahora dónde está nuestra casilla, a qué hora vamos a ir a votar, qué vamos a hacer ese domingo para tener toda la claridad de a qué hora vamos a ir a votar. Y yo creo que como nación es un tema importantísimo. Estas transiciones e incluso alternancias de partidos en el poder sin derramamientos de sangre, creo que es lo que tiene que seguir salvaguardando y fortaleciendo nuestro sistema democrático. Así que les invito a todas y a todos a votar, participar, particularmente a las y los jóvenes. Este es su país, no es su futuro, es su presente. Es el país que tienen, el único que tienen, el único en que les corresponde tomar decisiones, quizá también en otros, ¿no? Pero digamos, en este momento, este es el país en el que tienen que comprometerse para tomar las decisiones, hacerse responsable con el futuro que quieren para este país, en el que viven sus familias y en el que todas y todos queremos que pues, a México le vaya siempre bien y siempre mejor. Así es, hay que ir a votar. Un llamado a todos mexicanos, mexicanas, especialmente a jóvenes, para que participen en esa jornada del día 2 de junio. Y con eso nos despedimos, invitándoles para el análisis de los resultados electorales la semana que viene. Muchas gracias y hasta luego. Hola, somos Jaime Martínez, Eva Guerra y Alicia Galindo y te invitamos a escuchar Territorio Negocios, un podcast que analiza las tendencias y transformaciones empresariales en México y América Latina. Territorio Negocios es parte de Tech Sounds Podcast, la barra oficial del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds. Productora ejecutiva, Lisbeth Siller. Productoras de Con Su Permiso, Stephanie Cisneros y Eva Obando. Diseño, Lisette Rodarte. Analíticos y alianzas, Lilia Martínez. Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con Su Permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.